Buenos días, amada familia. Es un gozo poder estar nuevamente juntos en este día consagrado para el Señor. Darle toda la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre que nos ama, nos bendice y permanece junto a nosotros en todo tiempo y lugar. Y también darle gracias por todo lo que hace, ha hecho y tiene previsto hacer con cada uno de nosotros. Además, es nuestro anhelo comenzar una nueva semana buscando primeramente su reino, su guía y dirección, y de esta manera tener éxito en todas las cosas que hagamos. Para eso, tenemos que escuchar con atención la voz de nuestro Padre Dios y ser obedientes. Preparemos nuestro corazón para recibir su palabra, que es espíritu, es vida, que nos transforma y nos hace diferentes para marcar la diferencia en esta tierra. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno, y de manera especial a las personas que se unen a esta transmisión por primera vez. Que Dios nos ministre a todos y terminemos llenos de Él. Vamos a empezar una nueva serie para compartir de Jesús, porque cuando tenemos la revelación de Él, nuestra manera de vivir y obrar va a cambiar, porque vamos a conocer sobre la base de la Biblia quién es Jesús. Y lo primero que debemos entender es que Jesús no empezó a existir desde Belén, Él ha existido eternamente. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, en la Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En la Nueva Biblia Viva dice: antes de que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. Como vemos claramente, el Evangelio de Juan comienza hablando de Jesús. Dice que Él es el Verbo, y la otra versión dice que Él es la palabra. Y si ponemos atención a todo el contenido de estos versículos, se desprende que antes de la creación del mundo ya existía la palabra, es decir, Jesús. Además, Jesús estaba con Dios, y todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, que es la palabra, y no existe nada que Él no haya creado. Y además dice que Jesús es Dios. En conclusión, todo lo que Dios creó lo hizo con la intervención de Jesús. Ahora veamos cómo fue la creación. Volvamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 3, en la Nueva Biblia Viva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que aparezca la luz, y apareció la luz. Cuando Dios dijo que aparezca la luz, es evidente que lo primero que hizo es hablar, y su palabra trajo el resultado. Esto es por medio de la palabra que se evidenció lo que habló. Entonces lo que realmente estaba pasando es que Jesucristo estaba operando para que se hicieran los deseos del Padre, ya que Él es la palabra. Si vamos al verso 6, después dijo Dios. Y si vamos al verso 9 dice: entonces dijo Dios. Y en el verso 11 dice: así que dijo. En el verso 14 dice: después dijo Dios. En el verso 20 dice: después Dios dijo. En el verso 24, después Dios dijo. Y en el verso 26 dice: entonces Dios dijo. Lo que demuestra definitivamente que cada vez que habló Dios, había la intervención, la operación de la palabra para que todo fuera hecho y creado como hemos señalado. Entonces Dios tenía toda la idea de lo que iba a ser creado, y por eso se dice que Él es el gran diseñador de la creación. Pero quien lo estaba realizando, ejecutando, era quien es la palabra, y obviamente es Jesús. Es decir, que Jesús le dio vida a la creación. Esto lo podemos evidenciar en Juan capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Biblia Viva dice: en Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. De acuerdo a este versículo, quien dio vida a la creación es Jesús, ya que en Él está la vida. Podemos tomar una escritura para confirmar lo que hemos señalado en Colosenses 1, versículos 16 al 17 en la Nueva Biblia Viva. Dice: Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas subsisten. Una vez más, podemos concluir que Jesús ha existido y existe eternamente, y es Dios y es creador. Por otra parte, en concordancia con lo que se produjo en la creación, ahora podemos entender por qué Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 13 en la Nueva Biblia Viva: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que el Padre será glorificado en el Hijo.
De acuerdo a esto, cuando pedimos en su nombre es exactamente lo que Dios hizo al inicio de la creación. Esto es que habló la palabra que es Jesús y es su nombre. Y cuando decimos en el nombre de Jesús sea una persona sana, es igualmente lo mismo que hizo el Padre en la creación. Esto es que ¿quién es la palabra? Jesús va a operar como en la creación, trayendo un resultado efectivo y real. Y en este caso se verá la sanidad. Desde luego el Padre es glorificado en el Hijo. Podemos también recordar lo que refiere la Escritura para respaldar lo que estamos diciendo en el caso del siervo del centurión que estaba muy enfermo y a punto de morir. Y este centurión envió a personas que le pidieran que Jesús intervenga y sane a su criado. Y acerca de llegar a su casa envió a otras personas para que le digan que ni siquiera es digno de que entre en su casa, pero que tan solo diga una palabra y su siervo quedará sano. Y eso sucedió. Esto nos muestra que al igual que en la creación, cuando Dios hablaba, intervenía Jesús. De la misma manera, una sola palabra es necesario para que todo cambie y aún lo muerto cobre vida. Otro ejemplo más, cuando Pedro se encontraba lavando las redes después que no había pescado nada, y luego le dice que tire la red, y él le contesta que había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Además le dice, pero en tu palabra echaré la red. Es decir, por la acción del mismo Jesús se produce una pesca milagrosa. Esto nos hace ver que estas personas entendieron que Jesús hacía posible todas las cosas por medio de la palabra, es decir, Jesús mismo. Aún lo que no hay por efecto de la palabra existe y lo que no es cobra vida. Entonces Jesús hace posible todas las cosas cuando procedemos de la manera que nos dijo, es decir, cuando pedimos en su nombre. Ahora que tenemos la revelación, sabemos cómo Dios quiere operar conjuntamente con quién es la palabra, Jesús. Entonces podemos decir, en el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús soy libre, en el nombre de Jesús soy próspero, en el nombre de Jesús, aunque cometí el error de endeudarme, todas las deudas serán canceladas. En el nombre de Jesús, toda mi familia es salva. Y de igual manera, al orar por las demás personas, diré en el nombre de Jesús, esto es, aplicando su palabra, evidenciaremos cuánto poder tiene la palabra, ya que es Jesús mismo, y veremos las respuestas, aún grandes milagros, conforme a lo que estamos hablando. Sigamos concibiendo lo que dice la Biblia en Hebreos 1, capítulo 2, de la traducción en lenguaje actual, dice, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, y a Él Dios lo hizo heredero de todas las cosas, y por medio de Él creó todo el universo. Aquí podemos ver una vez más que Dios nos sigue hablando por medio de su Hijo, y Él es la palabra. Y además dice que por medio de Jesucristo creó todo el universo y lo hizo dueño de todo. Como sabemos, en la creación estaba el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero dice que a Jesucristo lo hizo heredero de todas las cosas. Es decir, que todo fue creado para dárselo a su Hijo. En definitiva, el plan de Dios era, voy a hacer todo por medio de mi Hijo y para mi Hijo. Cabe puntualizar que al inicio de la creación, Dios tenía un solo Hijo. Esto se puede comprobar en este versículo que tantas veces hablamos, Juan 3:16 de la Reina Valera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como vemos aquí menciona de su Hijo unigénito, es decir, único, y todo lo creó para entregárselo a Él, como ya mencionamos. Es evidente que Jesucristo sabía que Él es el dueño de todo, y esto tenía completamente claro Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Comprobemos lo que estamos diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 27, en la Nueva Versión Internacional. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. En la Biblia de las Américas dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. De esto podemos concluir que Jesús es el dueño de todo. Dios como buen padre hace todo para dárselo a su Hijo unigénito. Esto es lo mismo cuando un padre y madre tienen un solo hijo. Todo lo que hacen y tienen lo van a entregar solamente a Él. No se queda todo ahí, sino que Dios quiso hacernos partícipes de todo lo que fue hecho por Jesús y para Jesús. Entonces dentro de su plan concibió tener más hijos, y para eso tenía que acordar con su Hijo unigénito Jesús. Como Él es igual, una persona llena de amor, estaba dispuesto a compartir con nosotros lo que el Padre hizo. Por eso decidió dar su vida por nosotros y por Jesús. Ahora somos nosotros también hijos de Dios.
por haberle recibido en nuestro corazón, como dice Juan 1, 11, 12 en la Biblia de las Américas. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Una vez más, debe quedar claro que a todos los que le reciben a Jesús nos da el derecho de que seamos hijos de Dios y por ende ser herederos de todo lo que Dios creó. Debemos concebirnos de esta manera y salir de esa manera de pensar común y equivocada que no poseemos nada, cuando somos herederos de todo lo que tiene nuestro Padre Dios. Para complementar la evidencia de que somos hijos de Dios y hermanos de Jesús, veamos lo que dice Romanos 8:29 en la Biblia de las Américas. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como vemos, por la gracia de Dios, ya tenía previsto que a través de su Hijo Jesús nosotros seríamos hijos de Dios, y entonces ahora Jesús es primogénito, es decir, el primero. Como vemos, de unigénito pasó a ser primogénito, y por Él tenemos la paternidad de Dios y a la vez la herencia. ¡Qué gran bendición y privilegio ser hijos de Dios! Y además tenemos todo lo que tiene el Padre. Tenemos herencia, y si entendemos esto, ya no vamos a vivir como antes. Tenemos un gran Padre y con eso nos basta. Ya no vamos a decir absurdamente que no somos nada, que no tenemos nada. Mire y reciba lo que hizo Dios y nuestro Señor Jesucristo y dele gracias. Más aún nos dice que nos hizo conforme a la imagen de su Hijo. Para ratificar más de lo que ya concebimos, veamos Romanos 8:17 en la Biblia de las Américas. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Recordemos ahora lo que mencionamos al inicio, que Dios creó todo por Jesucristo y todo era para Él. Es decir, era el heredero de todo. Y cuando dice que somos coherederos con Cristo, significa que vamos a compartir la misma herencia y por ende somos dueños de todo lo que tiene el Padre. Dios Padre le dio a Jesús como herencia a toda la creación. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, implica que compartimos con Jesús la herencia y somos dueños de todo. Debemos entonces cambiar de mentalidad y empezar a vernos de la manera como Dios nos ve. Ahora se da cuenta lo que es conocer a Jesús y ser parte de Él. Nos da una posición de ser hijos de Dios y esa debe ser nuestra identidad. Y con esa identidad tener y vivir con mentalidad de hijo de Dios como lo tiene Jesucristo. Por eso dice en 1 Corintios 2:16 en la palabra de Dios para todos: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Entonces esta mentalidad me debe llevar a vivir a la manera de Jesús. Y usted sabe cómo fue la vida de Jesús. Más aún, Él dijo en la segunda parte de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto debo creer en mi corazón para poder vivir de esta manera. Esto no implica que solamente es abundancia de cosas, sino abundancia de bienestar interior, tener una vida plena, un matrimonio de bendición, una familia feliz, en general, vivir a plenitud y por la eternidad. Y lo más admirable es que tuvo que dar su vida para que nosotros nos convirtamos en coherederos. ¿Cómo no darle gracias por haber muerto por nosotros y no ser solo Él el que quería disfrutar de todo lo que le entregó su Padre, sino que como buen hermano mayor nos concedió que seamos coherederos con Cristo y tengamos lo mismo que Él tiene? Por Él tenemos derecho, como ya dijimos, a tener una vida plena. Esto es ser sano, ser libre de todo mal, adicción y lazos espirituales de maldad, y vivir una vida llena de amor, paz, gozo, ya que Él mismo es todo esto. Tan solo con tener paz es el estado deseado de todo hijo de Dios. La paz no puede adquirirla con millones de dólares o piedras preciosas. Lo más precioso es vivir en su presencia, libres de todo lo del mundo para su gloria y honra. Y si consideramos el sacrificio de Jesús en la cruz, fue para llevarse las maldiciones y toda enfermedad y dolencia. Y por ese sacrificio, ahora somos bendecidos y libres. Luego de escuchar estos fundamentos de la Biblia, es el momento de tomar la decisión de empezar a vivir como hijo de Dios y coheredero con Cristo. Razón más que suficiente para darle gracias al Padre y disfrutar de todo lo que nos da
y no nos inquietemos, preguntándonos también, ¿qué pasará con nuestra descendencia? Tenemos la promesa que Dios nos bendecirá a nosotros y a nuestras generaciones. Somos herederos, tenemos derecho a todo, así como a los milagros más grandes. Deje de creer todo lo que ha oído en este tiempo y escuche la voz de Dios y reciba su amor que le llena. Y como dice, que de tal manera nos amó y dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo? Jesucristo, que está en nosotros, es Dios, creador, dueño de todo y todo para nosotros. Y por tanto, tenemos todo y estamos completos. Démosle gloria, honra y alabanza por siempre. Para terminar, quiero hacer una invitación a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez, para que tome la mejor decisión de su vida y reciba a la persona que hemos hablado, a Jesús en su corazón, y sea un hijo de Dios y tenga todo lo que hemos compartido. Como siempre le digo, esto no implica un cambio de religión, sino comenzar una nueva vida, teniendo a quien es vida en su corazón. Le invito a que haga esta oración. Yo le voy a guiar y repita después de mí. Dígale: amado Dios, tú conoces toda mi vida, nada te es oculto. Tú sabes cómo he vivido hasta el día de hoy. Reconozco que soy un pecador y estoy arrepentido de todo el mal que me hice a mí mismo, que hice a los demás y especialmente lo malo que hice delante de ti. Por eso te pido perdón y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. En este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad y vida en abundancia. Y también la vida eterna. Y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle por tomar esta decisión que le da destino eterno y le hace hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. Sea bienvenido a ser parte de la familia de Dios. Y a ustedes, amada familia, les animo a que decidan conocerle más a Jesús, tener una relación profunda con nuestro Padre Dios y vivir guiados y llenos del Espíritu Santo. Y les aseguro que nuestra vida será diferente, con abundante fruto y lleno de realizaciones. Y veremos cumplidos los grandes propósitos de Dios para cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestras generaciones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz. Y que tengan una semana extraordinariamente bendecida. Buenos días.